Nada. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señora secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Hay una comunicación de fecha 3 de diciembre, recién pasado, que en realidad es la copia de una carta que enviaron a varias autoridades, todos los concejales de Rapa Nui, al señor ministro de Defensa Nacional, en la que le solicitan mantener a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad en el territorio insular durante los años 2020 y 2021, y así minimizar la probabilidad de contagio de COVID-19 y también disminuir las millonarias cifras que significa este movimiento de funcionarios en tiempos complicados para el país y la economía del mismo. Eso es lo que ellos sostienen. Viene firmado por todos los concejales de Isla de Pascua y es, como les señalé, copia de una carta que iba con copia a varias autoridades que ellos mandaron al señor ministro de Defensa Nacional. Enseguida, presidente, un recordatorio de la sesión del próximo martes a bordo de la fragata Cochrane, de 11 a 13 horas. Bueno, y luego, como les había manifestado, el almuerzo que va a ofrecer la Armada. Y la Secretaría quedó facultada, pero todavía no, lo que yo creo que va, no sé, quedar para enero una fecha que está ya acordada para una sesión solicitada por el señor Guillé, para las razones que ha tenido el gobierno para modificar el libro de la defensa. Y finalmente también hay una solicitud del senador Pugh para enviar a nombre de la comisión un oficio al ministro de Relaciones Exteriores para que la Cancillería tome las providencias para avanzar en un proyecto de ley que regule la creación de una comisión de comercio estratégico, que a solicitud del senador Insulza, que quería leer los antecedentes, que se los remitimos, ver si había acuerdo para enviar esos oficios. Esa es la cuenta, señor presidente. Y en la sesión de hoy día están invitados los señores comandantes y jefes para exponer acerca del proyecto de ley que está en tabla del sistema de emergencia. Gracias, secretaria. ¿Habría acuerdo entonces para enviar el oficio a nombre de la comisión? Claro, claro. ¿Sí? Así se acuerda entonces. Muy bien. Entonces que pueden pasar nuestros invitados a la sesión. Muy bien. Ahí están viendo, señores senadores, la lista de los invitados. Se sumó también el ministro del Ministerio del Interior. Tenemos a los señores comandantes y jefes y al señor Pablo Urquiza en representación del ministerio. ¿Qué pasen los invitados para Sí. las exposiciones? Ya pasaron. ¿El señor de camisa y de corbata es miembro de la comisión o viene por el gobierno también? No se te escucha. Está sin claro. audio. Está sin audio, senador. Depende del tenor de la opinión que haya quedado. Entonces, la broma la dejamos para después. ¿Estamos listos, presidente? ¿Estamos listos ya? Bueno, saludamos a nuestro invitado, le damos la bienvenida y le ofrecemos la palabra primero a la secretaria para una breve relación, para que puedan exponer nuestros invitados, responder las consultas de los senadores y ojalá poder despachar hoy día este proyecto. Ojalá. Secretaria. Micrófono, señora Milena. Sí. A ver. Sí. Está sin micrófono, ahí Milena está sin micrófono. Ya, muy bien. Ahora sí. Muchas gracias. Tengo tanto
archivos abiertos, que ahora en este instante, aquí está, ya. Señores senadores, como creo que en la sesión anterior ya había hecho un relato, pero voy como ha pasado tiempo, voy a hacer un breve resumen de la tramitación de esta iniciativa que ingresó por la Cámara de Diputados el 22 de marzo de 2011 durante el primer mandato de Su Excelencia el Presidente de la República, don Sebastián Piñera, siendo aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados por 103 votos a favor. En segundo trámite constitucional, la iniciativa ingresó al Senado el 19 de marzo de 2013 y fue derivada para su estudio a las comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y a la de Hacienda. El 8 de mayo del mismo año, la Sala de la Corporación acordó que fuese conocida, además, por esta comisión, por la Comisión de Defensa Nacional. El 3 de mayo del 16, el Senado resolvió que la Comisión de Hacienda se pronunciase sobre las normas de su competencia y solo con ocasión del segundo informe. Es decir, hasta el momento, este proyecto de ley ha sido visto solamente por las comisiones de Gobierno y por Defensa. Hay que destacar que el 21 de agosto del 2015 el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva a la proposición de ley que entonces estaba radicada en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Destaco esto porque hubo senadores que integraban la comisión en esa oportunidad que no estuvieron de acuerdo con esto porque decían que el texto original había recibido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados. Pero bueno, ya ha pasado mucho tiempo, ha habido proyectos de ley que han cambiado incluso la estructura administrativa en cuanto a los delegados presidenciales que están acá o los gobernadores regionales. La comisión entonces aprobó el proyecto de la Comisión de Gobierno, sin embargo la Comisión de Defensa Nacional lo rechazó en votación dividida, fundamentalmente por estimar que el financiamiento era insuficiente y por la forma en que se integraba la participación de las Fuerzas Armadas, que no estaba correctamente definida ni asegurada la mantención de las capacidades estratégicas por el uso de los medios en la emergencia. Además, se refirió al rol del Estado Mayor Conjunto y a la participación en las redes de emergencia de los radioaficionados. La corporación aprobó en general la iniciativa en mayo de 2016 y volvió a la Comisión de Gobierno entonces para su tramitación en particular. Tras sucesivos plazos para presentar indicaciones, esta instancia legislativa despachó finalmente el proyecto en septiembre recién pasado de 2020 y pasó el proyecto entonces a nuestra comisión. El objetivo del proyecto es crear el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres como la nueva institucionalidad encargada de las emergencias, regulando los distintos procedimientos para hacer frente de manera eficiente a los riesgos y desastres, definiendo los niveles respectivos, nacional, regional, provincial y comunal, y determinando las facultades excepcionales de los distintos órganos públicos. Para lo anterior, entre otras medidas, se sustituye la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Después tengo una síntesis de las materias que fueron tramitadas en la Comisión de Gobierno, Presidente, y que dicen relación con las aclaraciones que había que hacer respecto a las Fuerzas Armadas. Si estima, le doy lectura, Presidente. En un resumen, secretaria, porque es el punto que nos convoca y que convoca a nuestro invitado, que son los exactamente. comandantes jefes de las tres ramas. En opinión del Ministerio del Interior, después del primer plazo de indicaciones, las dudas o las aprehensiones que tenía la Comisión de Defensa se resuelven, que eran contar con una definición clara del papel de las Fuerzas Armadas en la gestión de riesgos de desastres, se regula este punto de forma más precisa. En cuanto a la mantención de las capacidades estratégicas, se expresa que el empleo de los medios debe ser compatible con su conservación. También una eventual incongruencia con la ley 20.424 en cuanto al mando operacional del Estado Mayor Conjunto,
Al ENCO entonces se le está asignando una función coordinadora y las características del sistema de comunicación y participación de los radioaficionados se incorporan entonces estándares mínimos y también se considera con a los radioaficionados. En cuanto a los avances, ya la participación de las Fuerzas Armadas no solo estará en la etapa de respuesta frente a la emergencia de catástrofes, sino que en todas las fases de la gestión de riesgo de desastre, en la prevención, debiendo participar en la elaboración de los instrumentos de planificación. Se determina el rol que le corresponde jugar a las ramas armadas en materia de emergencia, lo que da cuenta de la evolución doctrinaria que se ha dado en los últimos años en el sentido de aceptar su intervención fuera de los estados de excepción constitucional. Es un criterio ya asentado por la Contraloría General de la República y que ha sido seguido también por el Ministerio de Defensa Nacional. Eso fue lo que señalaron los representantes del Ejecutivo. Se prescribe el modo en que deberán emplearse los medios militares y se establece a solicitud de quién se van a utilizar. Se elabora un plan de gestión de riesgos de desastre que señala las funciones a ejercer por las instituciones dentro del marco legal, a quien corresponde llevar adelante la coordinación y de qué forma se deben emplear los medios. Y se han nombrado autoridades militares regionales para asumir un rol coordinador para enfrentar los escenarios en comento. Y finalmente, en cuanto a las inquietudes de los señores senadores que hicieron presente durante la tramitación en la Comisión de Gobierno, estuvo, bueno, algunos senadores que ya es una vieja discusión, que habría que hacer una reforma constitucional para encomendar a las Fuerzas Armadas nuevas atribuciones, dudas acerca de quién dirige realmente las actuaciones, algunos senadores todavía les cupo esa duda, y un tema que estuvo muy presente durante la primera discusión en la comisión y que algunos senadores siguen insistiendo, como los senadores Galilea y Letelier, que es a cargo de qué presupuesto se van a financiar finalmente los gastos en que incurran las Fuerzas Armadas cuando participen en el combate ante los desastres y emergencias. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. A continuación, ofrezco la palabra y saludamos al comandante en jefe del Ejército, general Martínez, para que pueda referirse a la invitación que le hicimos el día de hoy. Presidente, por su intermedio, saludar a todos los miembros de la Comisión de Defensa. A continuación voy a leer un texto que hemos preparado y que dice en relación con la posición del Ejército con respecto a la materia que nos convoca. Este proyecto de ley representa un avance en términos de sistematizar el rol de las Fuerzas Armadas en un contexto más amplio y abordar uno de los desafíos a la seguridad del país de mayor frecuencia y con efectos directos sobre la población y los recursos, tal como el registro histórico nos señala. En términos de las fases que el proyecto plantea y de los roles que las Fuerzas Armadas tendrían en cada uno de ellos, viene a formalizar algo que en la práctica sucede, toda vez que hoy las instituciones cumplen con las previsiones y disposiciones del Ministerio de Defensa y sus propios planes, lo que ha permitido contribuir en actividades de preparación y respuesta. En ese contexto, el Ejército, dado el volumen de su actividad, el despliegue territorial que alcanza, la permanencia que sus operaciones tienen en las zonas afectadas, representa el mayor activo que la defensa entrega en estos casos. Esa acción institucional es dada por la preparación de sus integrantes y la disponibilidad del material, lo que en suma representa un alistamiento operacional de magnitud y cuya generación demanda un esfuerzo permanente. En ese orden de ideas, las capacidades que las instituciones ponen a disposición de la defensa son estratégicas. Por tanto, se diseñan y desarrollan desde la perspectiva de la función esencial e irreemplazable que cumplen
y que no es más que la defensa exterior del país. Solo la habilitación y preservación de esas capacidades, a base de todos los factores que las componen, puede lograr que se produzca el círculo virtuoso de defensa, seguridad, paz y desarrollo. La consecución de un alto alistamiento operacional en el marco de las mencionadas capacidades estratégicas conforman los cimientos de la contribución de las Fuerzas Armadas en otras áreas. Por tanto, cualquier empleo del Ejército en las áreas de misión distintas a la de defensa tiene un impacto sobre las capacidades estratégicas y es necesario que ello sea debidamente ponderado al momento de observar este proyecto de ley y las decisiones que se adopten respecto de él. Al observar el texto del artículo 17 del proyecto de ley, que indica que, abro comillas, el empleo de los medios referidos en este artículo no podrá afectar las capacidades estratégicas de la defensa nacional, cierre comillas, surge la necesidad de una definición por parte del Ministerio de Defensa, amparado por este proyecto, de cuáles son las capacidades que no pueden ser afectadas, con una mirada de gradualidad y escalabilidad. Deberían ser claramente definidas aquellas capacidades que serán empleadas a medida que la respuesta lo exija, pero con un límite que impida la generación de vulnerabilidades o del surgimiento de consecuencias financieras respecto de una eventual degradación de ellas. Sin duda que uno de los elementos capitales a definir en el mecanismo concreto es el de financiamiento, que debería estar asociado a esta ley, dado el desgaste que las acciones en respuesta a desastres implican para los distintos tipos de material, que no está considerado en las fuentes de financiamiento de las capacidades estratégicas, que para el Ejército tiene solo un origen, la Ley 21.174, que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional. De igual manera, genera un impacto sobre los horizontes de vida útil del material, con el potencial de afectar la planificación de largo plazo prevista por la misma ley y dispuesta por la autoridad política sectorial. Por otra parte, la función de las Fuerzas Armadas debe ser establecida en términos de una contribución fundamentalmente apuntada a la respuesta, y solo cuando los recursos que el Estado dispone para actuar en las primeras etapas del acontecimiento hayan sido superados. En el mismo contexto, las capacidades del Ejército no deberían en caso alguno ser orientadas para actividades de control del orden público, dada la naturaleza de esa función y la preparación y cultura institucional. La contribución de las instituciones en las fases previas a la respuesta debiese estar centrada en sus aportes tecnológicos, como es el caso del Instituto Geográfico Militar, como podría ser en la elaboración indicados en el artículo 37 o en el sistema de alerta temprana estipulado en el artículo 39, y significativamente en la planificación, de tal manera de articular las previsiones necesarias para la fase de respuesta. En sentido, la combinación de todas las capacidades del Estado debiese estar representada y articulada por el proyecto de ley, incluyendo a organismos como la Defensa Civil, que representa un activo con representación territorial y un marco normativo que la ampara. Las Fuerzas Armadas deben ser observadas como un elemento más dentro de un sistema mucho más amplio. Otro aspecto relevante que el proyecto debe dilucidar nítidamente es la autoridad, particularmente en aquellos casos de desastres en que se ha resuelto no decretar un estado de excepción constitucional. Esto es fundamental en la fase de respuesta,
dada la necesidad que haya un liderazgo único, propio de la construcción de una situación de crisis. Por tanto, cualquier discusión respecto de los roles del delegado presidencial y de los futuros gobernadores regionales debería tener como resultado una concreta definición de sus atribuciones respecto de las Fuerzas Armadas, en términos de su convocatoria, conducción y sostenimiento, junto con la disposición de los recursos regionales. Igualmente, es el caso de actuación en estado de excepción constitucional, y a la vista de las experiencias de los últimos años, donde coexisten un jefe de la defensa y un intendente regional que deben coordinarse con las consecuentes dificultades que ello representa, se estima del todo conveniente definir las relaciones de autoridad que en el futuro tendrán a tres actores principales en la emergencia o desastre: el jefe de la Defensa Nacional, el delegado presidencial y el gobernador regional. En síntesis, se estima que el proyecto en cuestión representa un necesario avance en la prevención y respuesta de emergencias, desastres y catástrofes. Sin embargo, presenta riesgos para el desarrollo de capacidades y el alistamiento operacional del Ejército, de no mediar una clarificación del financiamiento y de la acción de la institución en la fase de respuesta, toda vez que se hayan superado los otros medios del Estado. Así también, el proyecto podría dar origen a eventuales situaciones relacionadas con el ejercicio de la autoridad, sin que ello resulte en un obstáculo insalvable para su trámite. Finalmente, las conversaciones, discusiones y debates originados por este proyecto de ley y su relación con las Fuerzas Armadas dan cuenta de la necesidad de contar con un marco superior de seguridad que pueda articular y priorizar los esfuerzos del país en ese ámbito. Gracias, señor presidente. Gracias, general Martínez, por su exposición. A continuación, ofrezco la palabra al comandante en jefe de la Armada, el almirante señor Julio Leiva. Muy buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio saludar a los miembros de la comisión y dar la opinión respecto de la materia tratada por parte de la Armada de Chile. Quiero agregar que me acompaña en este momento el director del CHOA, institución que es miembro del Sistema Nacional de Prevención de Riesgo y que forma parte de la Armada de Chile, pero también de esa otra orgánica. Quiero ir directamente en una parte inicial a las observaciones al proyecto de ley propuesto para finalmente dar algunas ideas generales y opiniones respecto del proyecto de ley. En el artículo número 7 relacionado con el Comité Regional, se indica que se considera una autoridad militar designada por el ministro de Defensa como miembro permanente del Comité Regional respectivo. Al respecto, se estima conveniente considerar que, debido a las características particulares del área geográfica y el tipo de apoyo que se requerirá, en ocasiones puede ser conveniente integrar el comité con más de una autoridad militar que considere otras ramas de la defensa nacional. Y me refiero específicamente a áreas específicas de la costa, donde si bien es cierto, en el área general o en la región pueda haber una autoridad militar de otra rama, sí la participación del personal de la Armada que conoce los detalles de operación en esa zona específica puede ser de aporte a ese comité regional. En el artículo 17, que dice relación con la actuación del Ministerio de Defensa Nacional, en su inciso quinto señala, comillas, corresponderá al jefe del Estado Mayor Conjunto prestar la asesoría militar, coordinar y dirigir las actividades de apoyo militar de recursos y capacidades provenientes de las Fuerzas Armadas a la gestión de riesgo de desastres. Cierro comillas. Al respecto, en tiempo de paz y normalidad, la conducción de las fuerzas la realizan los respectivos comandantes en jefe institucionales, mientras que, en un estado de excepción constitucional, esta es realizada por los jefes de la Defensa Nacional como un mando conjunto en el área.
Se sugiere que la palabra dirigir sea complementada por dirigir dentro de su competencia el mencionado inciso, manteniendo las labores de asesoría y coordinación por parte del jefe de Estado Mayor Conjunto. En el artículo 27 del Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, debiese considerar de manera explícita al Ministerio de Educación en cuanto a la generación de planes de estudio en los diferentes niveles de la educación, de tal forma de preparar a la comunidad estudiantil en la prevención y mitigación de los efectos de catástrofes naturales, comenzando desde la más baja de las etapas escolares de nuestros niños, cosa que se ha ido haciendo, pero a formalizar y como darle una responsabilidad al Ministerio con los instrumentos y con las temáticas que presenten este sistema nacional. En el artículo 36 de los mapas de amenaza se define que son, comillas, los mapas de amenaza y establece que la elaboración, validación y actualización permanente de los mapas de amenaza estará a cargo de los organismos técnicos, cierro comillas. Lo indicado es contradictorio, particularmente con los artículos 29 y 33 respecto de la elaboración de los mapas de gestión de riesgo de desastres y los planes de emergencia a nivel comunal, donde se indica que, comillas, el plan comunal de emergencia será desarrollado por la unidad de gestión de riesgo de desastres de la comuna o a quien le haya encomendado dicha función, previo informe técnico del servicio en conformidad a los términos establecidos en el reglamento. Al respecto, esto implica que dichos planes, que necesariamente deben incluir mapas de amenaza, pueden ser hechos por particulares y en el marco de los instrumentos de planificación territorial, donde además se indica que, comillas, el reglamento regulará el procedimiento de elaboración de los mapas de amenaza, cierro comillas. Por lo tanto, por una parte, se indica que los mapas estarán a cargo de los organismos técnicos y por otra, se deja abierta la posibilidad de que sean efectuados por otros, bajo un reglamento que tampoco se define. Dado que el CHOA no tiene las capacidades para efectuar cartas de inundación de tsunamis para todas las comunas costeras de Chile, por un problema de tiempo, por un problema de información, no lo hace factible y razonable desarrollar, no resulta recomendable vincularles directamente a los mapas de amenaza, que hace referencia a esta ley. Se sugiere que estas cartas de inundación sean vinculantes a los planes siempre y cuando éstas existan, y cuando no, que alguien más las pueda elaborar según las normativas que tiene el CHOA. Explicitar que el CHOA puede revisar y aprobar dicho mapa de amenaza en lo que en su ámbito de acción le corresponde, no en el plan. Al respecto, está autorizado que organismos, universidades o organismos técnicos puedan desarrollar mapas de amenaza y que son validados por los organismos técnicos correspondientes respecto del Estado y que no sean los organismos del Estado que tengan que desarrollar todos y cada uno de los mapas de amenaza, porque en la práctica no es factible de realizar. Respecto al artículo 39 del Sistema de Alerta Temprana, si bien indica que es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres el responsable de, comillas, declarar los estados de alerta en base a los procedimientos que él establezca para tales efectos y difundirlos a la población en forma oportuna, clara y suficiente, cierro comillas, debe establecer directrices más claras en lo que respecta a las responsabilidades en la difusión de las alertas de tsunami, especialmente, ya que en el caso del CHOA no existe vínculo con terceros, siendo remitida la totalidad de la información a través de medios de comunicación oficiales a la actual ONEMI, dentro de los plazos acotados y regulados por los protocolos técnicos diseñados particularmente para estas amenazas. Quiero aclarar que el CHOA solamente le envía información oficial a la ONEMI para que las decisiones más importantes sean tomadas en ese lugar. Y no le entrega información a ningún organismo regional porque está establecido así en los protocolos con la ONEMI.
Asimismo, en el artículo 39.b, inciso segundo, se señala que, comillas, cuando corresponda, los organismos indicados precedentemente deberán comunicar al Servicio Nacional, a cada dirección regional involucrada, el estado de amenazas, su nivel de peligrosidad, el alcance y la amplitud de la misma. Al respecto, se debe señalar que el CHOA, como dije anteriormente, no tiene la responsabilidad de informar al nivel regional y su interacción solo corresponde al nivel del Servicio Nacional en Chile. Finalmente, y tal como lo expresó el comandante en jefe del Ejército, el proyecto debe considerar el financiamiento como parte del presupuesto de los distintos servicios que forman parte del sistema, entre ellos la institución Armada, capítulo 05, y el Servicio Hidrográfico y Sonográfico de la Armada, capítulo 20, para que puedan cumplir las funciones que la ley les asigna en cada una de las diferentes fases, especialmente lo que significa la preparación, mitigación y prevención, y posteriormente los costos de la operación durante el proceso mismo. Finalmente, y como opinión general sobre el proyecto de ley, el proyecto identifica en forma más precisa las funciones de los distintos niveles directivos, asesores y ejecutivos, estableciéndose claramente el proceso de planificación y de ejecución de los planes en las distintas fases del ciclo de riesgo de desastres. Asimismo, se definen en forma correcta las funciones correspondientes al servicio y su director. Sin embargo, aún existen vacíos en la responsabilidad de quienes dirigen y conducen los medios militares. Segundo, en general, el proyecto de ley propone una solución acorde a las lecciones aprendidas tanto en la emergencia vivida en febrero del 2010 como la experiencia internacional. Asigna responsabilidades específicas a las Fuerzas Armadas a través de un ente coordinador, el Estado Mayor Conjunto, y determina la asignación de autoridades militares para integrar los respectivos comités, lo que permite la utilización de las capacidades militares de una manera más eficaz en los momentos en que resulta indispensable su participación. Es necesario, eso sí, incluir el aspecto de financiamiento para hacer factible la materialización de las tareas en todas las fases de la gestión de riesgo. Y finalmente, una sugerencia para producir una mejor ley. Se sugiere trabajar en paralelo con la redacción inicial de los reglamentos y políticas y contrastar con las exigencias que impondrá la ley y ver si es factible técnicamente cumplir lo que la ley indica. Eso es todo, señor presidente. Con su intermedio, agradecer nuestra participación y nuestra opinión para efectos de esta ley. Agradecemos la exposición del almirante Leiva y a continuación ofrezco la palabra al comandante en jefe de la Fuerza Aérea General del Aire, don Arturo Merino. Bien, señor presidente de la Comisión de Defensa del Senado, senador Pedro Arraya Guerrero, quisiera manifestar mis agradecimientos por haber sido invitado a exponer a esta comisión y por su intermedio saludar a los integrantes de esta instancia. Respecto al proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, quisiera mencionar que la institución cree que este proyecto constituye un instrumento idóneo para modernizar todo el sistema de emergencia a nivel nacional. En lo que se refiere a la Fuerza Armada, en particular a la Fuerza Aérea, el proyecto las incorpora a los diferentes niveles de prevención y respuesta a las emergencias, tanto a nivel regional como provincial y también comunal. De igual forma, reconoce y respeta la posición jerárquica del Ministerio de Defensa Nacional respecto a las Fuerzas Armadas y, a nuestro juicio, también armoniza tal condición con las responsabilidades y cometidos del Estado Mayor Conjunto bajo la figura del jefe del Estado Mayor Conjunto, entendiendo que lo que materializa el jefe del Estado Mayor Conjunto está en consideración a las instrucciones que formula el propio Ministro de Defensa Nacional. Desde este punto, el proyecto básicamente se hace cargo de la relevancia de las instituciones de la defensa en situaciones de emergencia y catástrofe y compatibiliza también sus capacidades y responsabilidades con la estructura orgánica de la defensa nacional. En este sentido, respecto de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se elevan a nivel legal las funciones que actualmente cumple la Dirección Meteorológica de Chile en el sistema de alerta temprana,
en el sentido de declarar las alertas de origen meteorológico, su nivel y cobertura y comunicarlos en forma oportuna y suficiente al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Es la forma que determinan los protocolos generados para tales efectos. Finalmente, señor presidente, es necesario mencionar como aporte que este proyecto no contiene normativa especial referida al financiamiento de la participación de las Fuerzas Armadas en cualquiera de las fases, me refiero a la prevención y respuesta ante desastres. Esto es de suma relevancia, ya que el empleo de las Fuerzas Armadas, en particular de la Fuerza Aérea en emergencia y catástrofe, genera la utilización de recursos que son absorbidos por el presupuesto anual de las propias instituciones, afectando otras actividades operativas. No obstante, a que los fondos son reintegrados por los respectivos ministerios con 1 o 2 años de demora, pero sin embargo esto afecta directamente a la planificación de actividades y entrenamiento durante el año fiscal en ejercicio. ¿Cuáles son los efectos? Por ejemplo, en gastos de combustible y lubricantes, consumos básicos, viáticos, alimentación, entre otros. Como un ejemplo, hasta la fecha, en términos de apoyos de vuelo a la pandemia, la Fuerza Aérea de Chile ha volado alrededor de 1.700 horas de vuelo. Y esto solamente en combustible y lubricante significan alrededor de $2 millones. Eso es lo que puedo señalar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, general Merino. Ofrezco la palabra si algún señor senador quiere hacer alguna consulta o si el Ejecutivo quiere hacer alguna precisión respecto a las exposiciones de los comandantes en jefe. Sería importante primero escuchar al Ministerio de Defensa, señor presidente. Don Pablo. Gracias, presidente. Solo complementar, ¿cierto?, las exposiciones de cada uno de los comandantes en jefe con algunas precisiones y armonía con otros cuerpos legales. Respecto al financiamiento, ¿cierto?, a que se refiere el inciso final del artículo 17 del proyecto de ley, básicamente tenemos que recordar que este proyecto de ley tiene que armonizarse con la ley 21.174, que estableció el nuevo sistema de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa, y por supuesto con la ley de presupuesto del sector público. Esas son las dos fuentes de financiamiento principales de las capacidades estratégicas de la defensa, y en específico respecto a la ley 21.174, que es el artículo 102. El artículo 102, que fue aprobado unánimemente por ustedes, señores senadores, establece expresamente que el Fondo de Contingencia Estratégica podrá ser usado para financiar el material bélico, infraestructura asociada, destruido o severamente dañado a consecuencia de situaciones de catástrofe o emergencia, ¿cierto? Acá hay una fuente de financiamiento que tiene que vincularse directamente con el artículo 17 del proyecto de ley y que son aproximadamente $1.000 millones, ¿cierto?, que están para efectos de cuando se puedan verse afectadas esa capacidad estratégica. Cuando nos preguntamos cuáles son las capacidades estratégicas, bueno, esto también hay que vincularlo con la ley 21.174 y aterrizarlo en qué consiste esa capacidad estratégica desde la perspectiva de la ley, ¿cierto? Es el material bélico, la infraestructura asociada y los gastos de sostenimiento de esa infraestructura y ese material bélico. Desde esa perspectiva, ¿cierto?, hay que vincularlo con el artículo 101 también de la Constitución, que dice que las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Desde esa perspectiva, por cierto, de la área de misión de defensa de la patria, ¿cierto?, y la integridad territorial, hay que vincularlo con aspectos de todo lo que dice relación con el financiamiento. Y en tercer lugar, por supuesto, señalar que la forma de financiamiento de las capacidades estratégicas no vinculadas con la ley 21.174, que la tradicional, ¿cierto?, dice relación con la ley de presupuesto del sector público, y es ahí donde efectivamente lo podríamos vincular en base a esas dos leyes, la ley 21.164 y la ley de presupuesto del sector público. Respecto a la posibilidad de dirección del Estado Mayor Conjunto, el inciso quinto, ¿cierto?, el artículo 17, que dice que corresponderá al jefe del Estado Mayor Conjunto prestar la asesoría
militar, coordinar y dirigir las actividades de apoyo militar de recursos y capacidades provenientes de la Fuerza Armada a la gestión de riesgo de desastre, nosotros consideramos que la palabra de dirigir podría ser correcta, porque ¿qué es lo que es dirigir según la Real Academia Española? Es encaminar la intención y las operaciones a un determinado fin. ¿Cuál es el fin, cierto? Poder proveer el apoyo militar de recursos y capacidades para efectos de la gestión de riesgo de desastre. Lo que sí se podría precisar, a lo mejor para no confundirlo con el rol que puede tener el jefe de la defensa o los comandantes jefes institucionales, es que luego de dirigir pudiera decir, dentro del ámbito de su competencia, la actividad de apoyo militar de recursos y capacidades provenientes de las Fuerzas Armadas a la gestión de riesgo de desastre, ¿cierto? Y respecto de las otras observaciones, por supuesto que no hay ningún inconveniente en poder perfeccionar, como por ejemplo lo que dice relación con la defensa civil, ¿cierto? O la debida delimitación respecto a las autoridades militares en los casos, ¿cierto?, de los comités provinciales o los comités regionales. Gracias, Pablo. No sé si la Subsecretaría del Interior va a hacer alguna precisión. Por el momento no, señor presidente. En breve se va a conectar el señor subsecretario y me pidió que lo usara con usted, por favor. Ya. Entonces, ofrezco la palabra al senador Guillén. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio agradecer a los comandantes en jefe por las exposiciones que han hecho. Me parece que apuntan a elementos que hemos tenido en la discusión los mismos senadores y que me recuerdan la discusión que teníamos de este proyecto cuando de alguna manera quedó un poquito en suspenso hace algún tiempo atrás. Y tiene que ver primero con el financiamiento. Efectivamente, las Fuerzas Armadas tienen un rol que está dado en la Constitución ya, que es la defensa nacional, y para eso disponen de capacidad estratégica y deben mantenerla. Obviamente, si le estamos pidiendo una nueva función, que además en un país como el nuestro es relativamente frecuente que ocurran esos eventos y comprometen gran parte del territorio, obviamente el tema del financiamiento de los gastos que involucre el apoyo de las Fuerzas Armadas a superar las situaciones de emergencia no es un tema menor, es un tema que se mide en muchos millones de dólares. Y que si no se pagan oportunamente o se devuelven oportunamente, atrasa el desarrollo de políticas, programas y planes de desarrollo de las instituciones. Ese es un tema que tiene que quedar absolutamente claro en la ley, porque después se genera problemas prácticos que queremos superar. Esa fue una de las razones principales por la cual el proyecto se empantanó en años anteriores. El otro tema que creo que también hay que aclararlo es el tema del mando civil, que si es el gobernador regional o es el delegado presidencial. Personalmente, por ser un entusiasta partidario de la regionalización, creo que hay que ir empoderando crecientemente a las autoridades regionales electas en nuevos roles. Y por lo tanto, ahí hay que también despejar claramente con quién se va a entender el mando militar. Eso es un tema que sigue dando vuelta. Los otros son aspectos, creo, menores. En general, yo creo que se ha avanzado bastante bien. Yo valoro altamente que las Fuerzas Armadas queden involucradas, incluso formal y legalmente, en estos procesos y que se establezcan mecanismos para que haga más ágil la integración de las Fuerzas Armadas en los momentos de crisis. Mi experiencia práctica, y a Pedro, usted, presidente, le ha pasado también porque hemos estado en las mismas situaciones juntos, de pronto pasa un tiempo enorme con riesgo para la población entre que el mando civil asume que está desbordado y que requiere el recurrir a las Fuerzas Armadas. Ahí habría que buscar alguna manera de que esto sea más expedito y no tener que estar esperando, como digo, por horas cuando pueden haber situaciones muy complejas, cuando se trata, por ejemplo, de evacuaciones de población. Hay otras cosas que pueden demorar más horas, incluso un día o dos. Pero la verdad es que nos hemos visto en situaciones bien complejas donde los tiempos son muy cortos. Y esto de que todo se dirige de Santiago, finalmente, de alguna manera limita el desplazamiento de las propias Fuerzas Armadas en regiones, y sobre todo porque tienen que depender de una decisión que originalmente viene del Poder Civil. Creo que son 3 puntos que yo creo que hay que darle un poquito más de vuelta y ser más preciso para que esto quede perfecto. Yo creo que estamos haciendo un buen avance,
y agradezco además la buena disposición de las Fuerzas Armadas por comprometerse en estas nuevas tareas que se le están encomendando. Así es que esos son los puntos que quiero relevar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Guillé. Senador Puc. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer la exposición de los comandantes en jefe con las precisiones que nos hacen respecto a los artículos, incluso la redacción de ellos. Yo creo que en este inicio que estamos haciendo en particular, tenemos que tomar en cuenta la experiencia ya acumulada en todos los eventos anteriores. Chile se caracteriza por ser el campeón mundial de las catástrofes. Tenemos que recordar solamente que tenemos el terremoto más grande que ha afectado a la humanidad, 9.5 Richter. Tenemos los tsunamis, los volcanes, tenemos la sequía, y este cambio climático que está haciendo además que esto sea frecuente, mucho más rápido, y por lo tanto tenemos que entender muy bien la naturaleza del riesgo que estamos enfrentando. Sin embargo, lo importante aquí, lo primero, y ya se habló, es la prevención. Y la prevención es mucho más allá de lo que las Fuerzas Armadas pueden hacer. En ese sentido, sí se puede contribuir con algo que tienen esa capacidad, que es permanente, y que es la capacidad de planificación. Y yo creo que aquí el concepto de la planificación militar asociado a las emergencias es muy importante. Y por eso me gustó mucho, señor presidente, escuchar de que no sea solo una autoridad militar la que comparta el esfuerzo de la prevención, sino que participen los diferentes actores, cada uno con sus disciplinas. Todas nuestras regiones son distintas. Me ha tocado vivir en muchas de ellas con su naturaleza, y cada una tiene y enfrenta situaciones bien particulares. Más aún ahora que vamos a gobiernos regionales empoderados, tal como lo señalaba, y por su intermedio, señor presidente, el senador Guiller, van a ir cada vez tomando más atribuciones. Y aquí viene quizás la primera de las reflexiones, que es el que pide, paga. Yo me gustaría que tuviéramos un concepto que es el que pide algún apoyo, paga el apoyo. ¿Por qué? Porque todo tiene un costo y cada uno maneja su presupuesto. Entonces, ojalá que los nuevos gobiernos regionales que entienden la naturaleza de la región que ellos tienen, que representan, que la que viven, que no se quieren mover, por eso han decidido quedarse en la región, lo tengan valorizado. Y aquí viene quizás la primera de las cosas que tenemos que tener claro respecto a los financiamientos. ¿Por qué? Porque obviamente cada uno calcula en base y presupuesta, acabamos de terminar la ley de presupuesto, aquellas acciones que se van a desarrollar. Y los costos son distintos. En el norte, por ejemplo, señor presidente, una catástrofe muy grande es la sequía que afecta a la ganadería en la frontera. Porque si hay sequía en la frontera, el ganado va a morir y la gente se va a ir. Y aparece un problema geopolítico. Se desvanece la capacidad en la frontera norte de tener personas viviendo. Por lo tanto, es un tema no solo de apoyo a esas comunidades que necesitan de forraje, de alimento para sus animales, sino la capacidad de poder mantener la presencia de chilenos y chilenas activos. Entonces, cada región tiene una naturaleza que es propia, y eso tiene costos que se conocen, que se pueden presupuestar, y efectivamente cuando se requiera el apoyo, los traslados, el combustible, el aceite, todo lo que eso conlleva, bueno, ya está dimensionado. Podríamos discutir las cantidades de apoyos necesarias al año, pero tiene que estar disponible. Entonces, lo primero que ojalá exista este principio del que pide, paga. ¿Por qué? Porque hay algunos que van a tener la capacidad de apoyar, pero tienen que tener los requerimientos. Lo segundo, señor presidente, respecto a algo que es básicamente de mando, y dice relación en condiciones normales de paz, de tranquilidad, de alertas estratégicas sin ningún compromiso, en donde efectivamente las Fuerzas Armadas están desarrollando su programa de entrenamiento anual definido por cada institución. Al ocurrir emergencias o catástrofes y de ser necesaria, son esas instituciones las que van a decidir quiénes poner y dónde poner a disposición para poder actuar, a menos que se defina un estado de excepción constitucional distinto, que ya ahí obviamente trae aparejado otra normativa, otra forma distinta. Pero son ellas, las instituciones, las que tienen que resolver esto, y es por eso que es importante que la figura del jefe de Estado Mayor conjunto sea claramente definida. Lo tercero, los institutos especializados. Cada institución maneja y domina áreas bien específicas, con capacidades incluso que se van a aportar. Solo quiero recordar el nuevo programa satelital espacial nacional, que va a dotar a través de la Fuerza Aérea una capacidad de visita, de vigilancia extraordinaria, no solo creando más sensores, estamos hablando de fabricación de nuevos satélites, incluso satélites construidos en el país, sino que la capacidad de disponer de imágenes rápidas de lugares en donde se quiere saber qué está ocurriendo. Esas capacidades que se tienen, obviamente se tienen que vincular con el Sistema Nacional
con los sistemas regionales y también en las respectivas comunas. Por lo tanto, capacidades existen, están. Lo que tenemos que hacer es una buena coordinación entre ellos. Y solamente para terminar, señor presidente, nos falta la palabra más importante, que es la interoperabilidad. Interoperar significa que los procedimientos, los equipos son comunes. Por ejemplo, que los sistemas de comunicaciones que tiene bomberos, que tiene la gente de emergencia, SAMU, y que tienen las Fuerzas Armadas, pueden comunicarse unos con otros. Porque no podemos entrar a poder prestar apoyo de la manera que se está previsto si no son capaces de interoperar entre ellos. Entonces, este sistema nacional tiene que tener esa capacidad de interoperar, partiendo por los bomberos. Hoy están usando frecuencias fijas, no están usando trunking digital. Basta que unos pocos usen las frecuencias, se satura y nadie más puede colaborar. Entonces, queremos mejorar, perfeccionar la ley, tenemos que definir cómo cada uno puede hacer lo mejor en su ámbito, hasta dónde pueden, pero con los medios, con los recursos que les permitan interoperar. Y lo más importante, con las líneas de mando que corresponde, con la planificación adecuada, realizada con las previsiones que tienen que existir. Que cada uno se haga cargo de aquellas cosas que piden apoyo para poder financiar. Eso sería, señor presidente, dicho. Muchas gracias. Presidente. Gracias, don Kenneth. Senador Insulza. Presidente, muchas gracias. En realidad yo agradezco mucho a los comandantes en jefe que han hecho un tiempo para venir a conversar con nosotros sobre este tema. Es una ley que, como se ha dicho, ya está en vías de despacho y que por lo menos a mí me tocó participar en ella en la Comisión de Gobierno Interior, y por lo tanto no son muchas las indicaciones que le voy a hacer a esta ley, salvo en el punto que perdí en la Comisión de Gobierno Interior, que es la presidencia de los órganos regionales por el gobernador regional, que voy a reponer, como dijimos la otra vez, en la sala misma, porque no corresponde a esta comisión, por cierto. Yo, presidente, sin embargo, quería hacer algunos comentarios. Yo creo que esta definición necesaria, previa, de las capacidades estratégicas es un tema importante, ¿cierto? Pero no puede ser que condicione cualquier hecho de catástrofe. O sea, hay cosas que son imprescindibles para las Fuerzas Armadas, pero que también pueden ser muy imprescindibles para evacuar gente de una situación de gravísima catástrofe climática o para ser implementada en materia de incendio. Y para eso efectivamente está la autoridad presidencial y la autoridad regional para determinar cuándo se usan o no se usan. Por lo demás, en las catástrofes más importantes, que es el segundo punto que quería decir, yo no estoy muy de acuerdo, creo que las cosas que funcionan bien es mejor dejarlas estar. Y en general hemos comprobado en los últimos meses bastante que la fórmula del estado de catástrofe, el estado de emergencia, existe adecuadamente para las catástrofes importantes. Y no creo que los problemas que tenemos hoy día estén dados en eso. No he escuchado muchas críticas a ese tipo de temas. Yo en eso, francamente, no estaría por innovar. Ahora, hay un tema que sin embargo, yo quiero también cuestionar un poco algo que parece ser que es claro de común acuerdo, ¿no? Y es que esto tiene que ser financiado y por lo tanto, como el país tiene muchas catástrofes, hay que preverlas. Y hay que preverlas teniendo ya disponibles los fondos para que las distintas instituciones ataquen las catástrofes. Yo he recordado, presidente, yo fui interior, como se recuerda acá, y me tocaron inundaciones, muchas inundaciones, una cantidad de inundaciones. Recuerdo un año que a la segunda inundación hablé con el director de presupuesto, que era el mismo presidente del Banco Central, que hoy día conocemos, era el director de presupuesto, en esa época le dije, mira, aquí se acabó la plata. El presupuesto de emergencia no da para más. Y me dijo, mira, tú sabes perfectamente que si la plata falta, se va a poner del erario nacional. Pero lo que nadie puede pedir es que la plata esté almacenada esperando que haya una catástrofe. Porque así no funciona el tema financiero. Y no me preocupa tanto ese tema, presidente. Yo creo que en los grandes conflictos, evidentemente, existe el 2% constitucional, existen otros recursos que pueden disponer. Pero realmente tener el dinero emposado en distintos cajas del presupuesto nacional, esperando a ver si este año tenemos muchas inundaciones, tenemos muchos incendios, tenemos otras cosas, eso es más complicado. Es cierto, sin embargo, que hay algunas catástrofes que son bastante más predecibles que otras, desgraciadamente. Desgraciadamente vamos a tener incendios forestales este año de nuevo, por cierto. Desgraciadamente podemos tener inundaciones en invierno en algunas regiones también.
Esas no son temas de... Eso sí, en ese caso sí hay que aumentar la capacidad de las instituciones que se hacen cargo de ellas, y eso es una cosa permanente, porque repito, no es fortuita ni ocurre solamente de vez en cuando, ocurre siempre. Hoy día entonces siempre hay incendios, siempre hay inundaciones, etcétera. No estoy cuestionando eso. Lo que estoy cuestionando es que para catástrofes mayores, que no son previsibles, se pongan recursos para que las instituciones puedan reaccionar. Esos recursos van a llegar, y la gestión presupuestaria del país no tiene por qué tenerse una especie de depósito previo, que puede ser necesario si la catástrofe no se produce para otras necesidades nacionales. Entonces yo por lo menos ahora lo que sí creo que valdría la pena que conversáramos acá, este tema de las capacidades estratégicas y quién las define, pero tampoco estaría por definirlas con demasiada precisión, porque son muy distintas las situaciones a las cuales nos enfrentamos. Gracias. Gracias, senador Insulza. Senador Alvarado. Gracias, presidente. Agradecer las presentaciones que se nos han hecho. Y hay un punto al cual se ha hecho mención que hizo relación con quién aborda las emergencias a nivel regional, cuando estamos discutiendo, ¿no es cierto?, todo este proceso de descentralización administrativa y una ley que viene a complementar las facultades de los gobernadores regionales y también a fijar claros límites entre el delegado y el gobernador. Pero yo creo que la función de cada autoridad tenemos que entenderla dentro del contexto global de la función que tiene cada cual. Y en ese sentido, claramente el gobernador regional está pensado en la figura que se encarga de la planificación territorial. Y dentro de esa planificación territorial está todo un programa de inversiones en los temas de prevención, obviamente, de emergencia, de implementar esas medidas, y a posteriori a la emergencia, todo lo que diga relación con la reconstrucción. Pero en el momento de que sucede un evento no deseado y que hay que de alguna u otra forma abordarlo, ¿quién tiene que asumir ese rol por el contexto que le corresponde el orden público, la seguridad pública? Es el delegado presidencial. Por lo tanto, yo creo que eso es un tema que tiene que quedar bien claro y bien definido en el espíritu de la ley, porque lo peor que nos podría pasar el día de mañana, estrenando una nueva política de descentralización, que se produzca un evento de emergencia y esto se transforme en un problema político regional de quién, ¿no es cierto?, asume el liderazgo o la conducción de la emergencia en la región, que sería una situación bastante penosa, por decir lo mínimo. En consecuencia, yo creo que dentro del contexto de la legislación vigente queda claro cuáles son esos dos roles. Gobernador regional, desde el punto de vista de la planificación territorial, desde el punto de vista de la planificación, desde el punto de vista de las inversiones que pueden mitigar los efectos de una emergencia, y ex post, ¿no es cierto?, con el gobierno regional la planificación de las inversiones de recuperación, de reconstrucción. Pero al momento de que se genera el evento, en la primera línea, obviamente que es el delegado presidencial, producto de las funciones de seguridad pública, de orden público que tiene asignada en la ley. Quería hacer presente aquello, señor presidente. Gracias. Gracias, senador Alvarado. Bueno, el subsecretario. Gracias, presidente. Agradecerle a la comisión y sobre todo a los comandantes en jefe. Y veo a Pablo Urquiza ahí del Ministerio de Defensa, así que saludarlos de todas maneras. Presidente, sobre las dos inquietudes que se han planteado centrales en esta comisión, creo que es importante ir al centro del proyecto. El proyecto, quizás el avance más sustantivo de este proyecto de ley, es que trata todo el ciclo de la gestión de riesgo de desastre y no solamente la respuesta, ¿no? Y por eso es tan relevante la incorporación de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa como un actor dentro de todo el ciclo, no solamente en la respuesta, como es hoy día a raíz de la ley de estado de excepción, que contempla dentro de los estados de excepción el estado de excepción de catástrofe, como lo hemos conocido en el último tiempo muy intensamente. Y presidente, por lo mismo, creo que es relevante lo que plantean las Fuerzas Armadas en cuanto al financiamiento, porque
tienen razón en cuanto a que el financiamiento de la parte preparatoria, de la parte preventiva y de mitigación, le compete a cada una de las instituciones, y eso es natural. Va a ser ahora una tarea para la Fuerza Armada adicional dentro de sus áreas de misión, el tener el personal preparado para hacer frente a la emergencia y material que sea adecuado para cumplir esa función adecuadamente. Otra cosa completamente distinta, presidente, es la respuesta frente a la emergencia. Porque ahí, como decía Pablo, presidente, ese financiamiento no varía respecto del actual. Como bien lo saben los comandantes de jefe de la Fuerza Armada, hoy día cuando se gatilla una necesidad del sistema de gestión de riesgo de desastre, es el fondo de emergencia a través de la glosa 8 del Ministerio del Interior el que desembolsa esos recursos y se los devuelve a las Fuerzas Armadas cuando se han ejecutado por solicitud de la ONEMI a través del Estado Mayor Conjunto. Tal como lo decía el senador Insulza, presidente, recordando cuando él fue ministro del Interior, efectivamente la respuesta frente a la emergencia gatilla la ejecución de recursos a través de una glosa accedible en la Subsecretaría del Interior que permite financiar todos los gastos asociados a la respuesta frente a la emergencia. Y por lo mismo, dentro de esos gastos están los gastos en que incurren las Fuerzas Armadas, naturalmente. Pero esos son los gastos de la respuesta, presidente. Sí va a haber, obviamente, un requerimiento adicional en lo que es preparación y mitigación de la propia Fuerza Armada en su respectivo ámbito, pero eso es con natural a la actividad y creo que además dentro de la política de defensa ya está incorporado ya hace un buen tiempo desde el libro blanco anterior incluso como una de las áreas de misión de la Fuerza Armada y de la defensa el atender emergencias y estar preparado. Todas las Fuerzas Armadas tienen un rol preponderante que probablemente el sistema público sería incapaz de afrontar si que no existieran nuestras Fuerzas Armadas. Y así, por ejemplo la BRIFE y la BIFAR del Ejército y de la Armada tienen un rol preponderante, presidente, en la temporada de incendios forestales. Ni hablar de la colaboración que tuvo la Armada y la Fuerza Aérea cuando tuvimos que traer medios aéreos especiales para el combate de incendios en la temporada del 2017, presidente. Y así podría pasarme la comisión completa en la cantidad de medios que se despliegan por parte de las Fuerzas Armadas para apoyar y colaborar en esta función en estado de excepción y sin estado de excepción, presidente. Y eso además es una discusión ya zanjada largamente por la Contraloría, presidente. El año 2008, en un dictamen, la Contraloría señala claramente que las Fuerzas Armadas pueden y deben colaborar con los demás organismos del Estado en la respuesta frente a emergencia. Entonces yo creo que en esto estamos súper claros y entendemos que en la respuesta a la emergencia es importante que no sean el presupuesto de la defensa el que concurra en la respuesta, sino que sea el presupuesto propio de la emergencia. Respecto a la discusión del liderazgo y del mando, presidente, que planteaba el general Martínez muy correctamente, yo creo que eso es, tal cual como lo decía el senador Alvarado, creo que las funciones en el ámbito civil están claras. Es decir, debe ser el delegado presidencial el que se haga cargo de la dirección en la emergencia en la fase de respuesta. Sin embargo, tal como lo dijo el senador Alvarado, presidente, en la fase preparatoria, es decir, le pongo un ejemplo, la decisión de inversión del gobierno regional en medidas tales como tener alarmas de evacuación en las playas de la costa de una determinada región, es una decisión que debería ser del gobernador regional y del gobierno regional, y por lo tanto ahí va a tener un rol preponderante el gobernador regional. Y lo mismo en la recuperación, la inversión para recuperar, incluso para tomar medidas adecuadas para la mitigación, por ejemplo, barreras de contención para evitar catástrofes mayores como por ejemplo aluviones, etcétera. Esas son inversiones que la región debe hacer desde el punto de vista, y ahí
probablemente el rol preponderante sea del gobernador regional y del gobierno regional y no del delegado presidencial. Pero sí coincido con el senador Alvarado en que en la respuesta el delegado presidencial es el que encabeza el COE y por lo tanto el que tiene que tomar el liderazgo en esa materia. Lo que sí es que seguimos con quizás con un ámbito que no se ha tocado en este proyecto de ley, que debería ser probablemente parte de la reflexión que hagamos a continuación de este proyecto de ley, presidente, que es el de los estados de excepción constitucional. Porque hoy día el jefe de la defensa asume un rol que va a estar determinado de acuerdo con la delegación que le haga el presidente de la República en los respectivos decretos que declaran el estado de excepción y que designan al jefe de la defensa. Yo creo que ahí hay mucho por trabajar en la ley de estados de excepción. Como usted bien lo sabe, presidente, a raíz del estado de excepción de emergencia decretado por el presidente de la República el 18 de octubre, hubo mucho cuestionamiento en cuanto a la vigencia de las distintas facultades del jefe de la defensa. Fueron todas saltadas favorablemente por los tribunales, pero creo que no es sano para Chile que mantengamos la ley orgánica de estado de excepción constitucional sin un análisis que va mucho más allá de la gestión de riesgo de desastre, presidente, va más bien a cuál es el rol y en qué caso el presidente va a poder decretar estado de excepción. Creo que naturalmente eso es un desafío que tenemos pendiente, pero yo espero que cuando ya despachemos este proyecto de ley podamos entrar en esa discusión. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Yo primero agradecer la exposición de los comandantes en jefe y creo que ellos tocan bastante bien el centro de la discusión que hemos tenido permanentemente en este proyecto, que tiene que ver con el financiamiento. A pesar de las explicaciones que da el subsecretario y que da el jefe de gabinete del ministro de Defensa, Pablo Urquiza, yo quiero decir que no comparto el criterio que plantea Pablo, porque mi impresión es que el Fondo de Contingencia Estratégica no va a poder financiar, por ejemplo, temas como el combustible o los aceites que necesitan los distintos aviones de la Fuerza Aérea. Y el problema que se genera es que los recursos que están utilizando, si bien es cierto son devueltos, los propios comandantes en jefe han planteado que estos se vuelven con una tardanza bastante importante, lo que claramente afecta el presupuesto. Basta mirar, por ejemplo, que en la discusión presupuestaria de este año, las tres ramas sufrieron una rebaja sustancial en el subtítulo 22, y que eso probablemente va a tener algún efecto bastante complejo en el trabajo que tienen que realizar durante el año. Entonces, justamente lo que se ha buscado por los distintos parlamentarios, los distintos senadores, en este proyecto, donde las Fuerzas Armadas tienen un rol estratégico en el tema del combate a la emergencia, que efectivamente exista claridad de cómo se produce esa devolución, porque más aún teniendo presente hoy día el nuevo sistema de financiamiento, probablemente va a ser más complejo el juego financiero que tengan que realizar año a año. Entonces, esa era la idea de por qué en algún minuto se pidió y se ha seguido insistiendo que exista claridad respecto de cómo se va a financiar el aporte de las Fuerzas Armadas, los plazos de devolución, entre otras cosas, a fin de poder despejar esta situación y darle tranquilidad a los comandantes en jefe respecto a que van a tener los recursos para poder realizar las tareas que tenían planificadas en el año y que obviamente se ven afectadas producto de tener que destinar recursos adicionales a la emergencia. Lo otro que yo les pediría a los comandantes en jefe que por favor no hagan llegar las exposiciones y a partir de eso podamos generar algunas modificaciones a las propuestas que vienen, porque por lo menos los tres plantean un tema bastante interesante que creo que debiéramos recoger en pos a una mejor redacción de esta norma. Ofrezco la palabra a los comandantes en jefe si es que quieren hacer alguna precisión, algún comentario. Almirante Leiva. No hay precisiones ni comentarios adicionales, señor presidente. Muchas gracias. Entonces, lo que le propondría a la comisión, porque además ya estamos cerca de terminar la hora de sesión, es que podamos recibir las tres exposiciones y a partir de eso poder votar en la próxima sesión haciendo las precisiones que han hecho presentes los comandantes jefes a fin de poder tener un mejor texto. ¿Habría acuerdo en eso? Sí, presidente, no hay problema. ¿Sí? Presidente. Doña Milena. Si me permite, sí, le pediría a las instituciones que nos hagan llegar porque seguramente me da la impresión de que muchas de esas precisiones van a ser de materia de iniciativa exclusiva.
porque son atribuciones que se le están dando, entonces el Ejecutivo tendría que recogerla en el evento de estar de acuerdo, digamos. En todo caso, la próxima sesión ya la tenemos destinada, presidente, entonces tenemos un margen mayor de tiempo para coordinar este asunto. ¿Se ofrece la palabra? No, es que una vez que lleguen las exposiciones los comandantes jefes, conversamos formalmente con los miembros de la comisión una propuesta de redacción y esa se la hacemos llegar al Ejecutivo a fin de que vea si puede patrocinar dichas indicaciones. Si no, igual las presentaríamos para que queden, en el fondo, que fueran declaradas inadmisibles. Porque probablemente esto va a terminar en una comisión mixta, así que ahí podremos discutir más en extenso este tema. ¿Se ofrece la palabra? Bueno, si no hay más palabras pedidas, agradecemos la participación de nuestros invitados y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, señor presidente. La grabación se ha detenido. Gracias, hasta luego.